Bienvenidos, mi nombre es Carmen Luisa Núñez Caraballo. Soy terapeuta y te acompaño en procesos de crecimiento y expansión a través de lo que he estudiado, integrado, vivido y experimentado. Me atrevo a compartir contigo este conocimiento en formaciones, talleres y ahora en este canal. Para mí, y espero que para ti, este sea un espacio seguro, donde puedas tomar lo que te funcione y te haga comprender tu espacio, romper paradigmas y creencias que te permitan descubrir una nueva manera de ver, que te permitan elegir de nuevo, porque cada instante es una oportunidad de comenzar de nuevo desde la comprensión de los sucesos de nuestra vida, de nuestra historia. Gracias por acompañarme un día más. Buenas, ¿cómo están? Miren, antes de iniciar esta conversación que tengo el día de hoy, me gustaría conversar con ustedes acerca de la nueva formación. ¿De qué va esta nueva formación que tiene una duración de 12 meses y que solo vamos a vernos un domingo de cada mes? Creo que en la mayoría de las veces será el segundo domingo de cada mes. Esta formación va de integrarme con mi entorno. Esta formación va de pertenecer, va de los principios fundamentales de las constelaciones familiares y todo aquello que nosotros podamos integrar como seres humanos para crecer y permanecer el mayor tiempo posible en esa energía del adulto. ¿Y qué es esa energía del adulto? Es esa energía que está sin juicio, es esa energía que me permite a mí desarrollarme desde un lugar más amoroso, más humano y con más comprensión desde ese espacio que yo puedo ocupar dentro de mis sistemas, indistintamente de cuáles sean. Los de mi edificio, los de mi familia, los de mi trabajo, las personas con las cuales yo me relaciono. Esos son mis sistemas. Y, y ya la primera clase ocurrió el 15 de junio y estamos próximos a la segunda clase. Pero quisiera invitarte a formar parte, porque como las clases quedan grabadas, las clases están disponibles siempre para ti. Yo nunca elimino información de los grupos, los dejo siempre dentro del grupo por si alguna vez los quieren volver a ver. Y la información está disponible y las clases están dispuestas para las prácticas. Lo que pasa con eso es que cualquier duda que surja de la primera clase, si no estuviste, la podemos compartir y desarrollar en la segunda clase, porque cuando tú participas de grupo, te das cuenta que todas las personas que están contigo tienen una información que complementa la tuya. Y por eso es que me encantan los grupos y por eso es que me gusta trabajar en grupo, porque siempre alguien aporta algo para mí y le suma a mi información o me lleva a integrar y a comprender y a bajar esa información que está ahí, porque el otro siempre es mi espejo. Entonces aún estás a tiempo, aún te puedes inscribir, me puedes enviar un mensaje y te explico todo el método y cuál es la inversión a pagar. Los dejo con una conversación que sé que les va a encantar, porque yo he hablado mucho de esto y porque a mí la vida me cambió cuando entendí lo que significaba este tema que viene a continuación. Gracias, nos vemos en un ratito con la persona invitada. Bienvenidos. El día de hoy tengo una conversación con una persona a la cual admiro demasiado. Ella es la creadora de la organización Laura Carrasco, fue mi maestra de renacimiento sistémico y de una formación que para mí cambió mi vida, que se llama Amando Conscientemente, mi gemelo Vanessa.
El que me conoce y el que ha estado en clase conmigo sabe que yo siempre toco este tema. Y este es nuestro tema de hoy. Ella se llama Laura Cecilia Carrasco, está en Venezuela, es maestra y tiene su fundación. Las dejo con ellos. Quiero que comiences, Laura, explicando qué es eso del gemelo evanescente, para quien no sabe qué es. Bienvenida, Laura. Gracias, Carmen Luisa. Agradecida de tu invitación, de que te guste el tema que estamos desarrollando, con el que estamos trabajando. Bueno, para hablar antes del gemelo evanescente, Carmen, a mí me gusta primero entrar por el tema de las constelaciones. Estoy de acuerdo. Porque el tema de las constelaciones fue el que me trajo o abrió el camino al gemelo evanescente. Yo recuerdo que tú dijiste que ese era el proyecto de tu vida, el gemelo. Sí, exactamente. Entonces, cuando yo estuve trabajando con grupos de personas, cuando estuve también estudiando lo que eran las constelaciones familiares, ¿okay? Que ese es el tema que siempre nos convoca en los grupos que estábamos haciendo y que todavía hacemos. Claro, entramos al trabajo de las constelaciones familiares y de allí lo que hablamos primeramente es de las implicaciones sistémicas, ¿verdad? Venimos implicados en nuestro sistema familiar, entramos a la vida y esa entrada a la vida hace de que de una u otra manera nos comprometemos con el sistema donde hemos nacido. Y nos comprometemos porque ese es el único sistema que va a hacer que mi vida prospere y que yo pueda vivir ahí, ¿no? El que me garantiza la supervivencia. Entonces, es como hacemos un canje, inconscientemente, tú garantizas mi sobrevivencia, tú me mantienes, me sostienes, me das un puesto y yo me encargo de suplir las necesidades que tiene este sistema. ¿Okay? Y siempre estas necesidades son, bueno, siempre son temas de que se le ha quitado la pertenencia a ese sistema, le ha podido quitar la pertenencia a alguien. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, siempre en haber quitadole la pertenencia a alguien, por ahí hay una fuga de energía. Entonces, nosotros venimos ocupando los puestos de esas personas a quienes le hemos quitado la pertenencia. Entonces, se las quitó el sistema con anterioridad. Exactamente. Anteriormente, ¿verdad? El sistema, a través de su representante, va excluyendo personas o va excluyendo grupos de personas. Y en esas exclusiones, entonces, el alma del sistema, como no permite exclusiones, él lo reclama. Él dice, me hace falta esto. Entonces, en ese reclamo, en esa exigencia del alma familiar, entonces venimos nosotros a la vida. Entonces, es como si nosotros dijéramos, bueno, tú me garantizas la supervivencia y yo te tapo aquí esta necesidad que tú tienes. Y me convierto... Por eso es que, discúlpame, por eso es que nuestra vida no es nuestra. Sí, porque yo me convierto en lo que ustedes necesitan. Eso es muy importante. Cuando yo tengo conciencia que yo lo que estoy es convertida en lo que mi sistema necesita. ¿Ok? Pero fíjate, Carmen, ok, muy bien, entramos a la vida, estamos sosteniendo, o sea, tenemos ese compromiso, pero simultáneamente, en el momento que entramos en el útero de nuestra madre, comienzan también otros procesos simultáneamente. Y esos otros procesos es que nosotros empezamos a tener una experiencia personal con algo que viene aquí conmigo o mis células de una u otra manera se dividieron y en esa división celular aparece otro niño, otro ser ahí conmigo.
Ujú. O tal vez en el proceso de la gestación entró mi espermatozoide y se une a mi óvulo y simultáneamente, ¿verdad? Que ahora sí se sabe que puede haber otro óvulo, ¿verdad? Y Ujú. ese otro óvulo también, entonces, entra en un proceso de fecundación. Entonces podemos ser los óvulos fecundados, ¿verdad? Pero también puede ser que mi óvulo se dividió y dio como resultado que ahora Resultados, somos más de yo. uno. Exactamente. Entonces, fíjate, Carmen, tenemos el trabajo que ya tenemos con el sistema familiar, que hay que cubrir esa necesidad sistémica. Y también un tema personal. Este es muy personal. Entonces, este tema personal, nosotros en el pasado nunca lo habíamos percibido como un tema personal, pero incluso ni siquiera se sabía esto, de que nosotros pudiéramos haber venido con otra persona, ¿verdad? Recientemente es que la biología nos ha dado pistas, ¿verdad? Y ha dicho, no, lo que pasa es que aquí viene otro niño más. Entonces, ahí vamos desarrollando esta vida, entramos a un sistema familiar y en ese sistema familiar, entonces tenemos que representar a ese tema. Excluido, al excluido y a la carga personal que trae. Exactamente. Entonces, ¿qué es importante entender? Que son movimientos, fíjate, son dos movimientos que están sucediendo dentro de mí, pero que pues, cuando llegan las constelaciones familiares, nos enrumbamos a trabajar toda la implicación sistémica que cargo con el sistema familiar. Y en el momento que entonces estos temas familiares fueron encontrando su lugar, nosotros le fuimos dando la pertenencia, se abre un campo y nos conectamos con otro suceso de mi vida personal que ya tiene que ver con el gemelo evanescente. ¿Ves? Entonces, así es como aparece, Carmen, ese proceso. En mi caso, y gracias a ti, a la primera respiración que hicimos, yo lo descubrí con renacimiento. No lo descubrí con constelaciones, lo descubrí fue con renacimiento. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar, yo todavía tengo esos diarios y esos dibujos que nos mandaste a hacer de lo que veíamos. Y, y recuerdo que yo veía eran las células. Y eso a mí me impactó demasiado, porque era como que si yo estuviera viendo la sangre cómo se multiplicaba. En esa visión de que cuando me estaba muriendo, porque además el proceso es rudo, ¿no? Cuando tú descubres esto, que no viene solo, que no te lo esperas tampoco, que vengas acompañado, nadie te lo dice, nadie te lo cuenta, te das cuenta que muchas de las cosas de tu vida tienen sentido. A mí me gustaría, Laura, que una vez que ya has hablado de las dos implicaciones que traemos, que son simultáneas y que son paralelas a la vez, que son indivisibles, porque tú eres uno solo, pero que tienes que trabajar por el sistema, no solo por ti, que hablaras de cómo yo, que no sé nada de esto, puedo saber si soy o no gemelo. Ok. Ok. Bueno, Carmen, bueno, aquí tienes que saber algo importante. Fíjate, la medicina dice que de cada 15 personas, 8 personas pudieran ser gemelos evanescentes, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Es Demasiado. mucho. Pero eso lo dice la medicina porque lo han comprobado. Con las nuevas tecnologías, pero en mi tiempo eso no se veía, por ejemplo. Exactamente, con las nuevas tecnologías. Ahora, eh, hay culturas, por lo menos hay culturas ancestrales, por ejemplo, en Bali. En Bali hay una cultura y esa cultura, para ellos, todas las personas traemos gemelos, todos, sin excepción. Y ellos han creado rituales, claro, ellos
porque son culturas muy ancestrales, han tenido el conocimiento de otra manera. Lo han visto, son visiones que han tenido y ellos conectan con esto. Entonces, en esas culturas, para ellos el momento del nacimiento de una persona es lo más importante que hay, porque ellos tienen que recoger todo el material con lo que viene el niño, ¿verdad? Que es el cordón umbilical, tienen que recoger parte de lo que es el líquido amniótico, la placenta, incluso la capita amarilla con que viene el niño al nacer, esa capita. Que dicen que vienen mantillados. Ok, muy bien. Todos esos materiales son recogidos porque a través de estos materiales, porque esto es un tema espiritual para ellos. O sea, la conexión espiritual que tiene una persona está asociada al todo el material con el que tú vienes. Al momento del parto. En ese momento del parto. Entonces, todo este material que hacen ellos lo meten en una, ¿cómo se llama esto? De esta cosita que es de coco, que es como una Sí, coquita. como la cáscara. La cáscara. La cáscara del coco. Ahí lo meten, lo tapan, abren un hueco en la puerta de la casa del nacido. Lo entierran, ¿verdad? Y ya ese niño nacido sabe con qué se tiene que conectar para poder hacer un proceso evolutivo en su vida. Ok. Desde las preguntas que se plantee por los retos que le plantea la vida, ¿verdad? Cada reto que le plantea la vida, él sabe a dónde ir, que es a ese lugar donde está allí. Y desde allí, Sería como su Dios. sí, Okay. desde Oh, allí, qué profundo. él va Su teniendo Dios es el mismo, su propia célula. exactamente. Porque todo este material, ¿verdad? Que viene allí, tiene una connotación espiritual. En esta espiritualidad, ¿verdad? Está resumido o está tomado todo lo que él necesita de los elementos de este mundo donde llegó, que es el elemento tierra, que está asociada a esa partecita con el que él viene todo untado, ¿verdad? Esa cera. Está el elemento agua, asociado al líquido amniótico. Está el elemento tierra, asociado a la placenta. Y está el elemento aire, asociado al cordón umbilical. ¿Ok? Entonces, él puede tener una conexión elemental. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está la verdadera espiritualidad nuestra? ¿Mm? Estés asociado a ¿Dónde está mi verdadero Dios? Exactamente. ¿Ves? Entonces, claro, el trabajo del gemelo es un camino incluso de evolución a nuestro proceso espiritual. Me Pero llamó también, mucho, discúlpame, me llamó mucho la atención que en la publicidad de la formación que vas a dar, que inicia este 24 de julio, les dejo abajo en la cajita de comentarios la información, si alguno está interesado, colocaras dentro de esa descripción que decía que era el elemento para yo dejar de estar separado en el mundo. separado, Del mundo, o sea, al final yo soy mi conexión. Déjame, lo busco para leerlo literal porque de verdad que me llamó mucho la atención. por Dice, favor. somos esencialmente agua, tierra, aire y fuego. Y nuestro verdadero deseo es el de manifestarnos desde esos aspectos en comunión con la vida. La presencia del gemelo evanescente en nuestra vida es un camino hacia nuestra autenticidad. Su presencia y energía en nuestra vida tiene como propósito el de apoyarnos a que seamos capaces de redefinirnos y a que podamos tomar nuestro lugar en la vida. Desarrollar una conciencia de apertura a la presencia de nuestros gemelos evanescentes en nuestra vida nos conduce a sanar nuestro estado de separación. Sí.
de nosotros mismos y de nuestra parte esencial. Eso me pareció como, Sí, Carmen. porque, porque decía, Dios mío, porque toda la vida creemos que nos falta algo. Siempre, siempre. Bueno, y el gemelo es el trabajo con el gemelo es que le da respuesta a esa sensación que me falta algo, a esa sensación de que estoy separada de lo que quiero, a esa sensación de que no puedo lograr lo que quiero. Claro, por supuesto que ante dos mandatos que debo seguir, que es la historia sistémica y mi propia historia personal asociado al gemelo, hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero si yo camino a través de mi propia historia, entonces algo nuevo aparece, ¿verdad? Tal vez aquello que no podías asociar a lo que yo quiero. Realmente se trata más de eso. Si nosotros vivimos en un mundo dual, y en un mundo dual pudiéramos decir, bueno, ¿qué puede ser un mundo dual? Bueno, puede ser el camino del sistema familiar de mi mamá y el camino del sistema familiar de mi papá. Eso es una dualidad. Ahí entro yo. Y hago la unidad. Claro, luego entonces, ¿qué es lo que trato? Trato es de conectar estos dos sistemas. Siempre estamos haciendo eso, lo vamos conectando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta para poder conectar, para que entonces esta relación continúe? ¿Verdad? Ah, bueno, tengo que ocuparme de estos temas que son del sistema de familia de mi mamá para que mi mamá se ocupe de mi papá. O sea, son esas asociaciones que vamos haciendo, ¿no? Y que vamos viendo. Interpretaciones equivocadas, pienso yo. Sí, pero muy dolorosas para nosotros porque Para, tampoco, sí, nunca vamos a absolutamente. poder hacer eso, Carmen. Nunca podemos cubrir esa necesidad. Somos muy pequeños, somos los últimos que llegamos al sistema. Ok, entonces, por eso, fíjate, la última vez que a mí me tocó ver a Hellinger en Venezuela, lo pude ver, perdón, pero fue por unas grabaciones, porque no tuve oportunidad de ir a México, pero la última vez que él vino a México, él preguntó en uno de sus talleres, voy a hacer una meditación y luego de la meditación preguntó, ¿quiénes se vieron gemelos evanescentes? Con gemelo evanescente. Y la mitad de la sala se levantó, Luisa. O sea, pienso que él también, al final de su trabajo, también conecta con ese gemelo evanescente. Y a la final, en esa misma oportunidad, al cierre, empezó a mandar un mensaje a Jesucristo. Le dijo, Jesucristo, ¿dónde estás? Y todos se quedaron perplejos, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, entrar el trabajo, el gemelo evanescente, es comenzar a conectar con una espiritualidad verdadera. ¿Y a qué llamo yo una espiritualidad verdadera? Una espiritualidad donde tú puedas actuar en relación con los otros, actuar en una conexión verdadera pudiéramos decir, de automisericordia, así le llamaba Hellinger, es aprender a entender lo que es la automisericordia. Es poder entender que la verdadera conexión espiritual es cuando yo me relaciono con las demás personas. Y esta forma de relacionarme con las demás personas. Esta Sería forma, como lo que decía Jesús, o sea, es como parte del mismo mensaje, ¿no? Solo que creo que Hellinger nos dio como más claridad, porque es como, o sea, solamente
amando al otro como te amas a ti, es que tú lo vas a lograr. Pero eso es tan difícil ahora. Sí, porque Es tan claro, difícil porque sistémicamente ya, o sea, volvemos otra vez al inicio de lo que dijiste. Yo vengo ya mm, con una carga y ya vengo dolido y separado porque me falta algo. sí. Y encima no me puedo ocupar. Ah, Encima nadie sabe, Carmen Luisa. ¿Quién sabe que yo vengo con pelo? Ni mi mamá sabe eso. nada, nada. Mi mamá se reía mío cuando yo le echaba estos cuentos. Yo me acuerdo, yo llegué porque me acuerdo que en esa respiración a ti se te cayeron los lentes y tú me dijiste, ay, perdón, y después me dijiste, no, alguien se cayó. Y yo estaba, mi hija estaba muy pequeña. Y yo te digo, yo me caí embarazada. Y tú me dijiste, no, no fuiste tú, no fuiste tú. Y yo llegué con ese cuento y se lo eché a mi mamá. Yo, mamá, ¿te caíste embarazada de mí? Y me dijo, sí. Yo, mamá, yo venía con otra gente. Ay, Carmen Luisa, tú sí tienes cosas. ¿De dónde sacaste? Mamá, sangraste. Wow. Mamá, sangraste, que digo yo. Y me dice, no me acuerdo, hija, pero sí me caí, me di duro y tu tío, mi tío que es mi padrino, que ya había tenido un niño, su primer hijo murió por mala praxis, le administraron un medicamento a mi tía, se desesperó porque mi mamá estaba embarazada y la llevó corriendo a urgencia para que me salvaran la vida. Imagínate tú, era mi padrino antes de yo nacer, porque ajá, el hijo se cayó, está embarazada, y bueno, terminó siendo mi padrino porque me bautizaron bien tarde, ¿no? Me bautizaron cuando tenía como 6 años. Y vino siendo mi padrino de bautismo, que es otro tipo de religión, que no tiene nada que ver Ah, con la espiritualidad, pero son ritos que hacemos en el mundo de la forma, ¿no? Y, claro, y, y que bueno, que son válidos para quien los ejecuta. claro. Pero, o sea, fue así. Mi mamá se reía de mí, yo, mamá, pero ¿cómo me vas a decir esto? Pero sin embargo, siempre me hacía caso. Y mi mamá cree mucho en los ángeles, ¿sabes? Mm, Y eso de, y tenía libros y libros de ángeles y arcángeles y no sé qué. Y por allá en un libro de ángeles me dijo, hija, como que sí tenías razón, todas esas cosas que tú decías y que me dijiste y que me preguntaste, porque el libro habla de gemelos. Y yo, le oh, dije, yo sé, yo he trabajado mucho eso, pero yo no lo hice para ti, yo lo hice para mí. Pero gracias a que yo lo hice, ahora tú puedes ver de otra manera. Y claro. ella lo que hacía es que se reía, ay, hija, tú sí tienes cosas. Oh, ok. Pero fue así, o sea, nadie te dice, o sea, y además es como algo como tan, ¿cómo lo digo? Como tan disperso, Laura, porque es que no tenemos autoconocimiento. Nadie nos No, enseña, ni no, siquiera tenemos conocimiento de nuestras propias emociones. O sea, ya por ahí ya estamos, pero súper fritos. total, total. Nadie se sabe gestionar. Pero No. aparte de eso, el campo espiritual es tan desconocido para nosotros. Ujú, exactamente, Y no todo exacto. el mundo quiere ponerse a estar a ver qué le sale. No, porque esa fue la espiritualidad a la cual nos llevaron o nos hicieron pensar, ¿verdad? De que bueno, que era, la espiritualidad era, no sé, ponerse una bata blanca y ir Ay, a sentarte tres meditar horas y no y el pensar. exacto, o rezar, o sea, claro, las religiones fueron necesarias, muy necesarias, mientras nosotros entrábamos, todo el planeta y en el sistema solar donde estábamos transitando por la era de Piscis. Entonces ahí era muy importante que la humanidad permaneciera unida en un solo Dios. Claro que cumplió un propósito. Pero cuando nosotros entramos en la era de Acuario, y en la era de Acuario ya nosotros no necesariamente, o sea, sí recibimos la luz solar de nuestro sistema solar, sino que ahora estamos recibiendo otro tipo de luz, que es la luz del sol central de la galaxia. Sí. Entonces, ahí todo empieza a funcionar de otra manera. Ahí la Que es lo espiritualidad. que llamaríamos el 5G, que la gente dice que estamos en otra dimensión. Exactamente. Ahí todo es distinto. Entonces, fíjate,
no estamos el gemelo evanescente, ¿por qué se convierte en un recurso? Por esto, Carmen. Cuando nosotros entramos a la vida a través del útero de nuestra madre, ¿verdad? Y nos encarnamos para llegar a esta tercera dimensión, ¿verdad? Y hoy estamos aquí, tú estás ahí, yo estoy aquí. Tenemos las personas que nos están ayudando también aquí, ¿verdad? En esta tercera dimensión. Una gemela tenemos Las aquí. gemelas, tenemos gemelas también. Entonces, ¿qué sucede? Me hablaste de gemel. Me hablaste de gemel y se me perdí Estabas hablando del sol de la la... imagen. no, estabas hablando del sol de la galaxia. Exacto. Otra vez. Uh-huh. Cuando nosotros entramos a la vida, Carmen Luisa, y entramos a través de nuestra madre, ¿verdad? Y nos encarnamos porque venimos a entrar y experimentar esta tercera dimensión, donde estamos. Ya nosotros sabemos cómo es, ¿verdad? Entramos por nuestra madre, no sé qué, vivimos todo el proceso de concepción, gestación, nacemos y entramos aquí, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, conozco a esta gente, ahora tenemos profundidad, tengo familia, todo esto. Ok. Entrar ahora a la quinta dimensión tiene que ser a través del mismo proceso. O sea, nosotros tenemos el mismo chip. Nosotros no nos van a meter otro chip para acceder a la quinta dimensión. No, nosotros tenemos el mismo chip. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere volver otra vez. Por eso tú dices, yo volví a mirar esto, fue a través de un trabajo de renacimiento. Porque el trabajo de renacimiento te vuelve a conectar con el útero de tu madre, ¿verdad? Porque es una memoria que tienes ahí. Ok, entrar a la quinta dimensión requiere el mismo paso. Volver a entrar al útero de la madre. ¿Ok? Pero quiero que me aclares esto. ¿Es volver a nacer en otra vida o en esta vida yo lo puedo hacer? Es como le preguntaron a Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Nicodemo le pregunta a Jesucristo. Bueno, entonces tú dices que hay que nacer de nuevo. Quiere decir que nosotros tenemos que volver a entrar al útero de la madre. Y Nicodemo era un sacerdote. Entonces Jesús le dice, bueno, en verdad te digo que para volver para entrar, ¿verdad?, al nuevo mundo hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso que si tú eres un maestro, tú no sabes eso? Tú deberías saber eso, pues tú eres un maestro, ¿no? Entonces, esa invitación de Jesús de nacer de nuevo es verdad, Carmen Luisa. Hay que volver a nacer de nuevo. ¿Por qué esta invitación? Si nosotros volvemos otra vez de nuevo, ¿qué es lo que estamos haciendo? El trabajo del gemelo evanescente lo que te lleva es a que nazcas de nuevo. Ya no conectado con las historias de los sistemas familiares en los que estuve antes, sino tengo que volver a entrar y volver a conectar, pero con mi propia historia personal, porque es el gemelo evanescente el que me va a llevar a través de un camino de crecimiento, ¿verdad? Porque es él el que me hace conectar conmigo, ¿verdad? Antes estaba conectado con mi sistema familiar y el mundo y las relaciones. Ahora no, yo tengo que hacer una conexión conmigo. El trabajo de gemelo evanescente es para lograr la conexión conmigo porque él está ahí para eso. El gemelo evanescente tiene un propósito y el propósito es que yo pueda conectar conmigo. Entonces, como si él me dice, yo soy tu recurso, pero tienes que saber de mí, tienes que conocerme, ¿ok? No me mataste, porque esas son muchas de las memorias. Son energías, sí. Soy un asesino. Exactamente. Entonces se convierte el trabajo del gemelo evanescente en un camino para acceder nuevamente a este nuevo mundo donde se está abriendo ahora, ¿verdad?
Está muriendo un mundo, una forma de ver la vida, una forma de percibir la vida, una forma de relacionarme. Todo está cayendo, las instituciones, los sistemas sociales, sistemas políticos, económicos, todo eso termina, ¿verdad? Porque hay que construir uno nuevo, pero este nuevo tipo de sociedad no es una construcción social. Es decir, ninguna sociedad se va a transformar y yo voy a entrar ahí como un paracaídas. No. Esta construcción es de manera personal. Cada persona debe hacer o ingresar a esta nueva era. La nueva era es un trabajo personal, no es un colectivo que me va a meter ahí, por si estoy esperando eso, ¿no? Y el remelo evanescente es un recurso. ¿Hay más recursos? No lo sé, pero yo entiendo lo que es nacer de nuevo, que es el tema que dice Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. Por ¿Verdad? eso es que los niños de ahora vienen como más amorosos, vienen como más despiertos, vienen Y no, vienen con otra forma de, como de comprensión, como más compasivos además. O sea, no están señalando. Yo veo mucho, yo siempre observo a mi hija porque yo recuerdo que tú en las formaciones que hicimos contigo, tú siempre decías que los pequeños siempre mostraban. Y yo siempre estoy viendo cómo mi hija ve, ¿no? Ya tiene 12 años, pero yo, o sea, la veo y veo la compasión además con la que me mira, porque me voy a equivocar, porque a veces me siento la peor de todas las madres. Y ella me dice, tranquila mamá, tranquila, yo entiendo que estás pasando por un mal momento y que no tiene que ver conmigo. Y ya, gracias, hija. ¿No? O sea, si hubiese sido en mis tiempos, yo me hubiese molestado con mi mamá, por decirte algo, ¿no? exacto. No hubiese comprendido, no hubiese entendido y tampoco lo hubiese visto amorosamente. Y ahí es que yo veo el cambio. Yo digo, claro, o sea, de alguna manera, cuando me preguntan, ¿hay esperanza? Yo, obvio que hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, además, pero, o sea, yo veo a mis sobrinos que nacieron todos después del 2000, veo a mi hija y veo esa manera en la que ellos tienen de ser. Y yo digo, claro, que es que somos una nueva humanidad. Y hay Sí, cosas que yo como mamá, o sea, yo digo, eso no es mío, no es de su papá, o sea, nosotros somos así. Y ella tiene otra conciencia más despierta, sí, más amorosa, más genuina, más sí, auténtica. más auténtica. Fíjate, en el año de 1970 aparece en el mundo Babaji. Babaji es un gurú que aparece en la India, en Jharkhand, en un pueblo cercano. Y él aparece en unas grutas que estaban allí. Él no nace de mujer, él aparece de 18 años, con su contextura de 18 años, pero como un joven, es un aparecido. Una Y materialización. materializa su cuerpo. Pero solo hasta 1980 fue que se le pudo tomar una foto, porque antes le tomaban foto y él no salía en la foto, porque él no hace sombra. ¿Okay? Ok. Luego de 10 años es cuando incluso él autoriza que lo fotografíe, ¿verdad? Y empezamos a tener fotos de Babaji. Y Babaji, él viene porque él dice que viene a abrir la era de Acuario En 1970. en 1970. Entonces él dice, bueno, se le pregunta, bueno, entonces esto es una nueva religión. Él dice, no, esto no es una nueva religión. O sea, las religiones que están en el mundo son las religiones que la humanidad necesita. Yo solamente vengo a recordarles que hay una religión, que es la religión más antigua de todas. Y la religión más antigua de todas se llama el Sanata Dharma.
Y el Sanata Dharma es la religión de la naturaleza. Porque ustedes pueden preguntar cuándo aparece el cristianismo en el mundo. Y hace 2000, podemos decir, hace 2000 años que el cristianismo aparece en el mundo. Si preguntamos hace cuánto nace el Islam, podemos decir que 1700, hace 1700 años. Pero el Sanata Dharma no tiene fecha, porque esa es la primera religión de la tierra. Luego dice, porque no podemos decir cuándo aparece el fuego que arde o cuándo aparece el agua que moja o cuándo aparece el aire que sopla. Esa es la religión más antigua que hay. Entonces, la invitación de Babaji era volver otra vez a los 4 elementos, donde está realmente nuestra verdadera espiritualidad, donde está nuestra verdadera esencia de lo que nosotros estamos hechos. Entonces, yo te digo esto también, Carmen, por ejemplo, porque ahorita me llama mucho la atención. Tantas, por ejemplo, estas inundaciones que hemos vivido recientemente, que han sido... Y que Venezuela está, mira, terrible. Terrible, y dramática, terrible. exactamente. Sí. Creo que en Texas acaba de haber una cosa inmensamente Inmensa. profunda que ellos han pasado. Ahora, ¿qué significa entonces esto de que volver a la verdadera religión? Entonces, tenemos que volver al verdadero significado. ¿Cuál es el agua en mí? Y que me tengo que ocupar, porque si eso se está moviendo tanto afuera, es porque adentro no nos hemos podido ocupar de esa agua. Y el elemento agua dentro de nosotros tiene que ver con nuestras emociones. Pero ¿cuánto nosotros conectamos con ella? Si nosotros en este mundo, ese es un tema que está como... Tabú, es tabú. Es un tabú. Es un tabú porque a nosotros nos preguntan ahorita, bueno, pero dame una buena idea. Pero tenemos tantas ideas, vivimos tanto en la cabeza, creando cosas en la cabeza, que nos olvidamos dónde está la verdadera fuerza ahora. ¿Eh? Y si tú no te ocupas de tu cuerpo emocional, si tú no empiezas a gestionar este cuerpo emocional, va a haber demasiada agua. O, ¿por qué? Porque esas emociones ahora, en este momento, están desbordadas. Pero no les paramos, las seguimos, mira. No, y es que la vemos en todos los campos hoy. Yo veo las noticias y yo digo, parecemos como de comiquita. Yo no veo casi noticias, pero cuando veo, yo digo, ¿qué está pasando? Está pasando que no estamos prestando atención a lo que tenemos que prestar atención. No, no. Y cuando no prestamos atención, entonces la propia naturaleza hace que le prestes atención. ¿Ok? O te ocupas aquí adentro o te ocupas aquí afuera. ¿Verdad? Pero el tema es el mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar una verdadera espiritualidad, entonces tenemos que ocuparnos de lo que es. Entonces, yo puedo estar conversando aquí contigo, ¿verdad? Y ahora este tipo de relaciones que tenemos nosotras tiene que ser distinto, Carmen Luisa. Porque yo tengo que involucrar mis emociones en mi relación contigo. ¿Ves? No mi cabeza, como veníamos haciendo. Es que, ¿cómo me siento yo cuando estoy con Carmen Luisa? Y yo me puedo sentir bien, ¿verdad? Y me siento alegre, contenta, pero también me puedo sentir molesta. Ajá. Y le digo yo a Carmen Luisa que me siento molesta. No. No, eso no no está lo digo. permitido. Eso es de mala educación. Se lo traga. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer, Carmen? Crear estrategias nuevas, que es lo que estamos haciendo en el trabajo
llevamos adelante, crear estrategias nuevas, porque nosotros tenemos que comenzar a trabajar con todos estos elementos que se están moviendo aquí dentro de mi cuerpo, pero tengo que sentirme segura de expresar esto que está pasando dentro de mí. Y que los demás que están conmigo no se sientan vulnerables o atacados por lo que yo puedo sentir. Entonces hemos creado estrategias donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear un campo de contención, primeramente, ¿verdad? A través de otras personas que están allí para oírme y yo sentirme escuchada, lo que siento, lo que quiero, lo que nunca pude expresar. Carmen, porque si uno no vamos haciendo esto, va a ser demasiada agua lo que ahora va a empezar a entrar. Y no es agua afuera, está aquí. Estamos colapsadas. Sí. Llegamos a un momento de colapso. Hay mucho miedo, hay mucho resentimiento, pero más que todo miedo, Carmen, mucho miedo al futuro, a lo que Sí. pueda pasar. Sí, A miedo no a las poder. tecnologías, miedo a ser expulsado, miedo a no poder vivir en tu propio país. Yo salí por miedo de mi país. Exactamente. Entonces, el trabajo del gemelo evanescente hace posible, por eso, ¿qué es lo que quiere el gemelo? Que me ocupe de mí, pero de mis elementos, de mis emociones verdaderas, que no me dé miedo, que no le tenga miedo a mis emociones, pero que tampoco le tenga miedo a expresar. Entonces, empezar a crear entornos seguros, estrategias para que nosotros vamos creando esa quinta dimensión, porque esa quinta dimensión la tengo que crear soy yo en mi vida. Y son estos elementos que tengo aquí los que me impulsan a que salga a esa quinta dimensión, pero también con propósitos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? No para lo que el sistema necesitó de mí. Ya no, eso ya pasó. Ya estamos iluminados por el sol central de la galaxia. Y este sol está iluminando a tu ser esencial. ¿Ok? Y necesita que ese ser esencial se exprese ahora. Entonces, bueno, creo que se están creando ahora, esas necesidades ahora se están creando, pues la gente me imagino que está leyendo lo que le toca, ¿verdad? Cuanto le toca. Nosotros pues con el gemelo evanescente hemos estado haciendo también todo este trabajo. Ha sido beneficioso, primero para mí, ha sido muy beneficioso para mí, Carmen. Y hoy, precisamente, que Urano entra en Géminis, que nos dijo Mercedes, que Urano entró en Géminis, que es el mejor día. Me dijo Entonces, también, te voy a parar aquí un momentito, porque me dijo que estabas trabajando con la parte astrológica de las constelaciones. Y me gustaría que también dieras pinceladas de eso, porque me pareció súper interesante, o sea, las dos cosas, ¿no? ok. Bueno, fíjate, el trabajo del gemelo evanescente y el trabajo con los elementales, bueno, no fue idea mía, fue idea de Babaji. Okay. Él dijo así. Él dijo así. En este momento, yo vengo a abrir esta era nueva de Acuario. Pero dijo esta frase. El sol, la luna, las estrellas ya están listos para que comencemos en esta era de Acuario. Por mucho tiempo pensé en eso y decía, ¿qué será eso que el sol? Hasta que un día me entró la luz. Claro. Porque nosotros, como seres terrenales, pues nos dedicamos a la tierra, Carmen,
a las cosas, a la cotidianidad, a las relaciones, a hacer plata, a tener corostico, a tener una El casa. materialismo. El materialismo, nos dedicamos al materialismo, ¿verdad? Un materialismo que está en decadencia, a propósito, ¿ok? Pero Ok, que insistimos en sostener, Laura. claro, claro, Insistimos en sostener. Y creo que sí. ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra generación. Sí, no, pero está muy bien explicado. Cuando tú conoces entonces, claro, yo me encaminé a través de la astrología sistémica. Es aprender todos estos temas igualitos de los sistemas, Carmen, pero igualito, pues las conexiones, porque, las implicaciones, pero en el campo de a través del mandala de tu carta natal, a través de la astrología, ¿verdad? Y ahí también lo mismo que tengo en mis temas aquí cotidianos, pues ya estaba graficado ahí también. En Eso fue el una cielo. cosa que me quedé loca, Sí, sí. me quedé impresionada. Entonces, ese trabajo con los elementales me permitió entonces, y el trabajo con el gemelo, abrirme a otro espacio. Y el trabajo con el gemelo me llevó al cielo, al cosmos, a entender eso. Y entonces allí, Carmen, fue que entendí el trabajo, lo que Babaji estaba diciendo. Es como si dijo, bueno, si ustedes no incorporan el cosmos a su vida, ¿ok? Que lo tienen tan excluido, pero ustedes viven en un cosmos, aquí estamos sentados en la Tierra, pero esta Tierra está girando y se está moviendo de acuerdo a cómo se esté moviendo la Luna, y tú estás sintiendo emociones, depende de cómo la Luna se va rotando. Entonces, esa sincronicidad o esa conexión energética entre el cielo y la tierra era algo que también estaba excluido. Y nosotros Porque es lo pensamos, más grande, además, es más grande que nosotros. porque nosotros, Seguimos ocupando el lugar de los más grandes. exacto. Entonces nosotros nos pensábamos Dios y que ordenábamos todo y organizábamos toda nuestra vida y que todo era como lo habíamos organizado, pero no, no es así. Hay energías superiores que ahora podemos encontrar a través de los arquetipos astrológicos, ¿verdad? Estos arquetipos tan antiguos que Jung ya se había conectado con ellos, los romanos ya se habían conectado, los griegos. Los griegos antes que los romanos. Exactamente, y otra vez volvemos, ¿ok? Bueno, mire, lo que usted todavía no Estos ha 2000 podido... años que usted cree que han pasado fueron ayer. Empezamos de nuevo, Carmen, Ajá. empezamos de nuevo. Entonces, eh, bueno, y así vamos, Carmen. ¿Cómo te parece eso? Mira, a mí me parece fabuloso todo lo que estás diciendo, porque además yo siempre digo que nosotros no entendemos a Dios ni lo vamos a entender, ¿no? Pero yo siempre recuerdo algo que yo estudié en un colegio de monjas y en algún momento yo leí que decía que la casa de Dios tenía muchas puertas y creo que todas las puertas conducen a Dios, ¿no? Y eso a mí se me quedó así, porque, o sea, tú me hablas de algo y yo veo todo lo que yo he estudiado en lo que estás diciendo. Tengo mucho tiempo, a mí me gusta mucho la astrología, yo no he estudiado astrología, pero entiendo mucho de astrología. Y, y veo muchos astrólogos que están haciendo similitudes que parecen que fueran consteladores familiares, que hablan con el tarot también, que es otra cosa, y son astrólogos, y tú ves todo, y son arquetipos, los astrólogos son, el tarot son arquetipos. Total, total. Entonces tú te das cuenta que al final todas las teorías y todos los caminos te llevan a un mismo lugar, que es lo que a mí me parece interesante del gemelo, como lo más profundo, es que es mi encuentro conmigo. Mi encuentro conmigo, exacto.
porque el gemelo evanescente, Carmen, te despierta como a una nueva visión de tu vida. Es como si nosotros hubiésemos estado dormidos y de repente, a través del trabajo con el gemelo, tú dices, wow, pero es que yo tengo una vida. Ay, sí, mira, y es literal, pues yo siempre lo digo, yo tenía 30 años muerta y después de gemelo descubrí que estaba en la vida y veía además con conciencia cómo me moría y qué horrible la sensación, ¿viste? Porque era como que inevitable, era como que partes de mí se iban como muriendo. Y eso yo lo viví con esa formación de amando conscientemente, ese es el gemelo Vanessa. Yo sé, y me acuerdo que yo estaba aterrada porque mi hija estaba muy pequeña y yo decía, es que yo tengo que vivir porque yo tengo una bebé, Una pero hija. era que, pero era que yo no, o sea, era que yo no podía vivir, o sea, qué cosa tan fea. Yo siempre cuento esa experiencia en mis clases cuando las doy, porque digo, o sea, tienes que hacerlo consciente, tienes que darte cuenta que eso te acompaña y que además te potencia, pero como nadie sabe cómo decir cómo es que eso está en tu vida. Claro, claro. No, o sea, porque es que ni tu propia madre descubrió que en algún Mm, momento, o sea, eso se ve ahorita en los ecos que a uno le hacen ecos mensualmente. Pero cuando yo estaba, cuando mi mamá me estaba, me dijo que era cada 3 meses, o sea, ya los primeros 3 meses, que es el tiempo de gestación en promedio que ese gemelo podría acompañarte, ya el próximo eco ya ni sale. exactamente, exactamente. Entonces, fíjate, a través de la astrología, ahora he logrado conectar este trabajo con una carta natal, una carta, no es natal, es la carta de la gestación. O sea, Ajá, ciertamente tenemos una carta natal, ¿verdad? Que es el pero día, también el tenemos momento que una de las nacemos. estaciones. ¿De Pero cuándo fue también, que me hicieron a mí? exactamente. Entonces, a través de la carta de la gestación, nosotros podemos tener una mayor conexión, un mayor conocimiento de este gemelo. Porque decimos, ah, nos acompañó hasta este momento, aquí fue donde se fue, ¿ok? Esto fue lo que pasó, ¿ok? En mi vida, y vas, en el momento que tú lo vas conectando, porque tu carta te lo va mostrando, entonces ese conocimiento que tú logras tener de tu propia vida, de ti misma, y también ese agradecimiento, ese gemelo, porque no es lo que yo creía, es algo superior, es algo mayor. Ahí es donde te digo, la espiritualidad está en el actuar, porque si hay alguien que te enseña de espiritualidad es tu propio gemelo. Sería como la gente que cree en ángeles, ¿no? Sería como ese ángel que me acompañó en el vientre, porque yo siempre recuerdo cuando hicimos esa formación que tú decías que los ángeles no existían, que realmente ese ángel era el gemelo. Igual cuando Sí. las personas tenían ese deseo de salir fuera o de mantener relaciones a distancia o, O de emigrar. o de emigrar. Y la otra cosa, ve que yo ya he pasado por 3 países. Está bien. Pero, pero, pero no lo quiero ver por ese lado, sino para que la gente encuentre como esos indicadores que te pueden dar señales de que sí venías en un patrón gemelar. También este tema de no poder ser fiel. Eso a mí se me quedó en mi mente en las clases, ¿no? Porque tú lo dijiste. Y yo estaba viendo muchas manifestaciones de todas esas cosas en mi vida. Y yo decía, voy a colapsar, ya no puedo con tanto. Pero porque eran muchas cosas, o sea, se me despertó como todas las cosas se me abrieron, o sea, fue como que, ah, o sea, no tenía maneras como de canalizar todo lo que estaba pasando en la vida mía en ese momento, ¿no? Las conseguí a través de la formación, entendí, pero en ese momento se me abrieron todos los procesos que yo ni sabía que tenía. Claro. Cuando tú dices, no sé cómo manejar el tema de la infidelidad. Y a veces no es que es tanto la infidelidad del otro, es que también es La tuya la está mía. contigo mismo, que te eres Total, infiel. total.
Total. Y es un tema recurrente, es un tema presente, pero también es un tema que le hace sufrir mucho a la gente, hasta que no comprende cuál es la dinámica de la infidelidad. Es una dinámica que está ahí. Pero es un tema general y también es un tema de no ocuparme de mi vida porque me estoy ocupando de la vida del sistema familiar. Esa es la mayor infidelidad que nosotros tenemos. Ajá, exactamente. Porque ahí es donde me soy infiel a mí mismo. Entonces, por eso es que cuando entramos en el trabajo del gemelo, logramos ampliar la mirada, ¿verdad? De mi vida, de mis temas, de mis asuntos, ¿no? Y empiezas a entender esa relación con lo que tú le llamas Dios, o lo invisible, o con una inteligencia superior, o con la energía, ¿no? Porque ella nos va mostrando esa otra cara. Parece que cuando le damos el lugar a ese gemelo, mi vida cambia por completo. Por completo. Es demasiado dramático el cambio que yo veo en las personas después que le hacen. Y las potencialidades que descubres en ti, porque te das cuenta que hasta los talentos que tienes tienen que ver con eso. Están asociados al gemelo. Y el propósito del gemelo es que yo haga la conexión con mi talento. Es que viene a eso. Es que si no conecto con mi talento, se pierde el propósito del gemelo. O sea, que el propósito de la vida de cada ser humano es encontrar su propio Dios a través de su sistema, desde su sistema de gestación, a través de ese momento en el que la célula se divide, Laura. Sería algo como eso. O sea, conectarme con esa diosidad que me acompaña siempre, aunque yo no lo entienda. Sí, y tengo un propósito también central, ¿verdad? Porque nosotros somos como los embajadores del cielo. ¿Qué significa eso? Explícame eso, explícame. Digiérelo. ¿Qué quiere decir? Mira, si tú buscas tu carta natal ahorita y buscas un asteroide que se llame Carmen, la primera conmoción que va a pasar en tu cuerpo es cuando tú pongas en tu carta natal a un asteroide llamado Carmen. Y tú dices, ¿qué? Yo estoy en el cielo. ¿Cómo yo puedo estar en el cielo? Porque somos los embajadores del cielo. Todos somos los embajadores del cielo. Y ese embajador del cielo necesita ayudar a estos congéneres que se llama raza humana. Trae algo, trae una misión. Todos traemos una misión. Pero esa misión, nosotros, que es el propósito, que es hacia donde tu ser esencial está orientado. Porque ese propósito lo puede desarrollar única y exclusivamente Carmen Luisa. Nadie más tiene ese propósito. Y el tema es que nosotros no podemos desplegar nuestro propósito porque estamos ocupados atendiendo a nuestros sistemas familiares. El pasado. Estando en un pasado que no podemos cambiar. Exacto. Entonces eso no te permite estar en una conciencia, con tu conciencia en el presente, desplegando lo que tú traes. Y que es una verdadera espiritualidad, cuando este talento tú lo despliegas y actúas a través de él. Tienes que actuar, vienes a actuar con eso. Vienes a relacionarte con los congéneres con esto que tú traes. Y cuando todas las personas, cuando tú despliegas esto ante las personas se interesan por eso. Porque lo necesitan, Carmen. Porque estamos ávidos de esa, por ejemplo, ¿para qué voy a necesitar experimentar el tema de las inundaciones? Si yo puedo expresar lo que estoy sintiendo. Pero por supuesto, si yo no puedo expresar lo que siento, porque yo estoy aquí pensando y ganando plata. Me desbordo. Me desbordo.
Entonces, Sí. esos propósitos son muy profundos, pero están dentro de ti, porque eres la embajadora del cielo que viene a hacer un aporte a la vida a través de talentos que tú traes, pero que no te has podido permitir desplegar, porque, bueno, ni la era ayudaba, eso que hablabas tú de tu hija, ni la era ayudaba, pero que, fíjate, ese niño, esa niña tuya, decimos, ¿por qué esa niña viene con todos esos atributos? Decimos, por eso decimos, son distintos estos niños. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como padres los liberamos? ¿Y cuándo los liberamos? Cuando vimos al niño y le dijimos, ¿qué es lo que tú quieres? Y el niño expresó lo que quería. En el pasado, esas preguntas a nosotros nunca nos las hicieron. A nosotros nos decían, bueno, usted va a estudiar tal cosa, o usted viene aquí a estudiar. Pero un niño ahorita dice, mamá, yo no quiero estudiar. Mi sobrino el menor le dice a mí no me gusta la escuela. Yo no A sé mí no para me... qué hay que ir a perder el tiempo, yo no aprendo nada. Uh-huh. ¿Y qué pasa con nosotras las madres? Oímos eso. Uh-huh. ¿Y qué pasa con nosotros las madres? Hicimos algo por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos tuvieron la libertad que nosotros no No tuvimos. tuvimos. Entonces, sí hicimos algo, esta generación de nosotros, les dimos la libertad a ellos, ¿verdad? Pero esa libertad que nosotros no tenemos, debemos buscarla, debemos trabajarla, porque ellos sí pueden desarrollar sus talentos, porque nosotros lo permitimos. La sociedad lo permitió, la educación lo permitió. ¿Por qué? Porque, bueno, se crearon leyes educacionales donde ahora los niños, o sea, Mercedes siempre me dijo la forma de cómo aprendían ahorita los niños. Dijo, es aprender haciendo. Uh-huh. En el tiempo de antes no era aprender haciendo, había un programa y ese programa yo me lo tenía que aprender de pe a pa y ya, eso era todo. Uh-huh. Y A si no esos te niños, gusta, eso es lo que hay. eso es lo que hay. ¿Quieres servir para algo? Estudia. Exactamente. Era A muy los duro, niños, Laura. claro, pero estos niños no. A estos niños ya la educación cambió la forma de relacionarse con el niño, la importancia del niño. ¿Ves? La misma sociedad ya fue haciendo el proceso para que nosotros pudiéramos entrar en la era de Acuario. Tú serviste de canal para que tu niña entrara en esta nueva era. Yo siempre digo eso. Solo fui el medio para traerte al mundo. Ya Ujú. se ríe. Eres mi mamá, mamá. Y yo te amo por eso. Pero Carmen, ¿cuántos deseos de libertad no hay en tu corazón? Hay muchos, muchos. Mucho, O total. sea, y mira, yo recuerdo, yo me lo mandé así con mi hija. Yo no sé si ustedes han visto esa película que se llama Frozen. Que la persona, ella canta libre soy, y yo escuchaba esa canción, mira, y la segunda parte, me encanta la película porque es tan Entonces, transgeneracional y o sea, tiene tanta información de cómo ella es el quinto elemento. Mira, a mí me pareció de verdad una película reveladora, esa película es para gente grande. El que no la ha visto se la recomiendo y que la vea con la conciencia del gemelo, porque de verdad que tienen mucha información. Pero las canciones, a mí las canciones me hacían llorar solas. Yo libre soy, libre soy. Ay, yo me río de mí misma, ¿no? Pero, o sea, entiendo que, bueno, para nosotros fue muy castrante. Para nosotros, o sea, porque además nuestros padres venían castrados y nuestros abuelos ni, bueno, ni hablar de eso. Y fue, o sea, fue muy difícil para nosotros desarrollarnos en el mundo. O sea, fue como una guerra realmente, fue una pelea por mi sobrevivencia. O sea, no puedo seguir haciendo lo que tú dices, no está bien. exacto. Entonces ahí es donde decimos, Ahora es distinto, ahora es el proceso de paz. Vamos a acuerdo. exacto, porque en ese tiempo, Carmen, era necesario, Sí, claro, yo era lo entendí. necesario.
no habíamos recibido la luz del sol central de la galaxia. Ahora la recibimos. ¿Ve? Entonces, lo que el cosmos está iluminando ahorita en Carmen Luisa, eso no pasaba antes. No pasaba. Pero ustedes son la generación puente que permitió esa libertad necesaria para entrar en Acuario. Entonces, ahorita ustedes, ¿qué no le preguntan a sus niños? ¿Qué no le preguntan a sus nietos? De lo No, que y ellos fíjate, yo le doy quieren. respuesta a mi hija de todo, porque ella pregunta de todo. Y todo se lo explico. Y mi mamá no le tienes que dar tantas explicaciones, hija, eso no es así. Y yo siento dentro de mí que tengo que hacerlo. Aunque a veces le digo, no te tengo que explicar nada, porque aquí la grande soy yo. Pero, pero después me acuerdo que sí le tengo que explicar. Claro. Y en medio del regaño, igual le explico, porque entiendo que es parte del proceso. O sea, no, es algo más grande que yo, que me hace explicártelo. Yo no tengo cómo describirlo ni nada, o sea, no sé, es así, punto. Es mi sentir y yo lo respeto, porque aprendí a sentir y entiendo ese proceso. Nos hemos quedado sin tiempo, mi amada. Sí, ok, pero estuvo rico, enriquecedor. Me Yo encantó. te agradezco de verdad, te agradezco la compañía, ese sí que me diste para hablar de este tema. Creo que quedaron muchos cabos sueltos, pero el que quiera enterarse de esos cabos, participe de la formación que va a dar Laura en los próximos días, este 24 de julio. Como les dije, les dejo la información en la cajita de comentarios. Gracias, de verdad, muchas gracias por querer estar conmigo hoy. De verdad que te lo agradezco profundamente. Espero que todo esto sea para nuestro crecimiento y para nuestra expansión. Un Seguro que sí. abrazo. Ok, gracias. Gracias a ti.